Bienvenidos, ya estamos en este espacio de lectura bíblica. Estamos listos y preparados para el tema del día de hoy. Y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 4 del libro de Santiago. Pues bien, entonces, amados hermanos, tenemos que tener lista nuestra Biblia. De todas formas, voy a preparar la Biblia para que tengamos en la pantalla. Muy bien. Entonces, de todas formas, las personas que tengan ahí a la mano su Biblia, por supuesto, es muy bueno leerla, ¿no? Pues bien, vamos a irnos con el capítulo 4, recordando un poquito lo que hemos visto en el capítulo 3. Habíamos visto de que hay personas que a través de la lengua pueden engañar a muchos, pueden desviar, ¿verdad?, a las personas, y todo esto se hace por celos amargos, porque quieren sobresalir, porque hay un deseo de velar por los propios intereses de uno, ¿verdad? Alimentar el ego. Eso habíamos visto en el anterior capítulo, y ahora en el capítulo 4 nos dice de la siguiente manera. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, aquí Santiago nos está poniendo las cosas muy claras. Dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos, las peleas, las contiendas entre ustedes? ¿Sabe de dónde? De vuestros deseos, de vuestras pasiones. Y vuestras pasiones combaten, pelean, ¿verdad? Y dice: ustedes codician, desean cosas y no tienen, matan y arden de envidia. ¿Qué sucede? Sucede, hermanos, que cuando las personas no hemos sido transformadas, no hemos sido regenerados, no conocemos la voluntad de Cristo, pues vivimos para satisfacernos a nosotros mismos, ¿sí? De ahí vienen las contiendas, de ahí vienen las peleas, ¿no? Que quién tiene la razón. No, es que a mí me tienen que escuchar porque yo tengo la razón. Mi opinión es más valiosa que la de otros. Y ahí es donde vienen las guerras, los pleitos, las contiendas, ¿verdad? Yo quiero quedar bien, yo quiero quedar como sabio, y incluso hay deseos a veces de humillar a otros, ¿no? Tú no sabes nada. Todo esto está en función al ego, está en función al yo. Por eso es que el Señor Jesús nos pone la condición: todo aquel que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tiene que morir a su yo, tiene que dejar de buscar sus propios deseos. De otra manera vamos a seguir viviendo como en el mundo, porque en el mundo pues cada quien pelea para quedar bien, para ganar, ¿no? Para sentirse victorioso, entre comillas, victorioso, ¿no? Nadie como yo, ¿no? Pero en el cuerpo de Cristo ya no es así. En el cuerpo de Cristo ya no buscamos nuestra propia voluntad, sino que buscamos agradar al Señor, hacer lo que el Señor quiere, hacer sobresalir al Señor, no a nosotros. Que Cristo sea glorificado y alabado, no nosotros. Ya no nos importa ser nosotros alabados, glorificados, reconocidos, ¿no? Ya no. El Señor es el único que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza.
Bien, entonces dice en el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Pero hermano, yo no mato a nadie, dice alguno. Yo no mato a nadie. Vamos a recordar una palabra del Señor Jesús. Esto está en Mateo capítulo 5, verso 21. Sí. Dice el Señor Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Claro, antes cualquiera que mataba era culpable ante el juicio. Pero ahora, dice el Señor Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y continuando dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Se da cuenta que nosotros podemos decir, yo no mato a nadie, claro. Vamos a decir como que carnalmente, físicamente no matamos a nadie, pero estamos cometiendo el pecado de homicidio cuando nos enojamos contra nuestro hermano, cuando lo insultamos, cuando lo llamamos necio, fatuo. Pero sería interesante que podamos leer esa misma porción bíblica, pero en otra versión. Vamos a escoger la versión NBI, Nueva Versión Internacional. ¿Qué dice? Dice, yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Verdad? Dice, cualquiera que lo maldiga, cualquiera que lo insulte, ya es culpable de homicidio. La versión NTV dice, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Y qué dice Santiago? A ver, vamos a volver a Santiago, por supuesto, al capítulo 4. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Codician, la codicia. Yo quisiera tener esa casa, ¿no? Y la codicia llama al pecado, ¿sí? Porque muchos ladrones, estafadores empiezan por la codicia. Yo quiero una vida de lujos, o yo quiero ganar dinero sin el más mínimo esfuerzo, yo quiero tener ese auto de lujo, y entonces empiezan a estafar. La codicia llama al pecado. Entonces Santiago está exhortando y dice, ustedes codician y no tienen, y están matando, están insultando, fulano de tal, es un cual, yo debería tener lo que él tiene, yo me merezco más que él. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, aquí es donde vemos la gran diferencia entre lo que es un cristiano verdadero y un cristino.
uno que se llama cristiano, pero que realmente vive como en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el cristiano que vive en el mundo, que es un mundano, está buscando sus propios deseos, sus propios deleites, las cosas para él. Mientras que el cristiano verdadero está buscando las cosas para el reino de Dios, para el cuerpo de Cristo, para sus hermanos. Y una vez más volvemos a las palabras del Señor Jesús: el que no se niega a sí mismo no puede ser su discípulo. Aquel que anda buscando las cosas para él mismo, para uno mismo, para nuestro ego, ese no puede seguir a Cristo. ¿Quién es un verdadero discípulo? Es aquel que está buscando las cosas para el reino de Dios, para sus hermanos, para el cuerpo de Cristo. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Pedís para vuestros deleites. Vamos a ver qué dice la versión NBI en este versículo. Vamos a ir como que cruzando con versiones. Ahí estamos en la NBI. Dice: cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Satisfacer sus propias pasiones, sus propios deseos. Bien, hay una palabra que nos dice el apóstol Pablo, y esto está en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Ahí tenemos la Biblia en pantalla. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Verdad? Una vez más nos encontramos con esta enseñanza que dice: el verdadero cristiano no anda persiguiendo sus propios deseos, no anda persiguiendo sus propias pasiones, porque el verdadero cristiano ha dado muerte a sus propios deseos y sus propias pasiones. Hermanos, ya dejemos de luchar, de pelear para conseguir nuestros propios deseos. Dejemos de codiciar las cosas para nuestro yo interno. Dejemos de buscar el reconocimiento, el aplauso de la gente. Que vean que nosotros tenemos la razón. No, hermanos. En todo caso, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, el Señor Jesús tiene la razón, no nosotros. Nosotros simplemente tenemos que repetir lo que el Señor Jesús enseña, lo que el Señor Jesús manda. Él es el que tiene la razón. Y no podemos de ninguna manera añadir nosotros cosas a la palabra, añadir nuestras opiniones y querer que la gente nos dé la razón. Que nuestra opinión sea la verdadera. Pues esta no es una guerra de opiniones, sino de exponer las palabras del Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús dice, eso es verdad absoluta, nadie lo puede mover. Él es el que tiene la razón. ¿Sí? Un verdadero cristiano no anda luchando por ser reconocido, por ser exaltado, alabado, aplaudido, ¿no? El verdadero cristiano más bien está trabajando para que el Señor sea alabado, aplaudido, reconocido, ¿no? Exaltado. Por eso dice también ahí en el mismo capítulo de Gálatas, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y esta es una buena oportunidad para volver a recordar a Juan el Bautista. Juan el Bautista decía: yo no soy el importante, Jesús es el importante, porque es necesario que yo mengüe
y que Él crezca. Así debemos ser nosotros, ¿sí? Que vean a Cristo, no a nosotros. Que aplaudan a Cristo, no a nosotros. Que oigan a Cristo, obedezcan a Cristo, no a nosotros. Por cierto, hermanos, los que predicamos la palabra del Señor, no estamos llamados a enseñorearnos de las ovejas, sino que estamos llamados a que las ovejas sigan el señorío de Cristo, no del predicador, ¿verdad? Por eso estamos aquí, para que las ovejas obedezcan a Cristo, no a nosotros. Algo muy importante para todos aquellos que están en liderazgo, en la predicación, y por supuesto para todos al final, para todos, porque todos estamos llamados a exponer la palabra del Señor Jesús. Bien, volviendo entonces a Santiago, en el capítulo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y veamos aquí que Santiago nos está exhortando, ¿verdad? Ustedes ya no persigan sus propias pasiones, no persigan sus propios deseos, porque el que es amigo con el mundo es enemigo contra Dios. ¿Se da cuenta que Santiago está relacionando el seguir nuestros propios deseos con el mundo? Y de hecho no es el único que relaciona al mundo con los propios deseos de uno. Dice vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo, lo vamos a buscar, dice en el verso 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la pregunta es: pero ¿y cuál es? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué significa amar el mundo? Dice, verso 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne es mundo. Los deseos de la carne, los deseos de mi yo, es mundo. Y eso no proviene del Padre. Es decir, cuando nosotros estamos en función a nuestro ego, en función a nuestro yo, estamos compartiendo con el mundo. ¿Qué más? Dice, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Bueno, ya habíamos visto, ¿no? Cuando uno codicia las cosas materiales, los lujos, todo lo que es perecedero, hermanos, todo lo que es perecedero, los deseos de los ojos. Yo quiero tener ese auto que tiene tal persona, o yo quiero irme de vacaciones a Disney World como tal persona, y empiezan a codiciar por lo que ven estos ojos. Y también hablamos de las sensualidades. Las sensualidades, el deseo de los ojos. Y principalmente, hermanas amadas, evitemos contribuir con los deseos de los ojos. No sigamos esa corriente de sensualidad que el mundo enseña. ¿Se han dado cuenta que hay muchos comerciales, propagandas en la televisión y en todo tipo de lugares? Y ponen ahí imágenes sensuales, porque la gente sigue el deseo de sus ojos, y por los ojos los atrapan, ¿verdad?
Los deseos de los ojos provienen del mundo. Eso es mundo. Tenemos que aprender a ver con los ojos del espíritu, con los ojos espirituales, ver las cosas celestiales, no las cosas físicas. ¿Ven? ¿Qué más? Dice la vanagloria de la vida. Bueno, lo que venimos hablando, ¿no? Que yo tengo que ser prestigioso, tengo que ser admirado por todos, que todos hablen bien de mí, que le pongan muchos likes en mi foto, ¿no? ¿Se dan cuenta que los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida van muy de la mano? Porque son del mundo, son del mundo. Y dice, todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Wow, tenemos mucho que meditar en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Tenemos que ir meditando en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, todo el tiempo, hermanos, de verdad. Ser perseverantes en eso. Agradar al Señor en todo. ¿Sí? Por eso dice en el verso 17 de Primera de Juan, capítulo 2, dice, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Los deseos que son pasajeros, los deseos que son terrenales, son temporales, no son eternos, ¿no? Los deseos del mundo pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos persiguiendo los deseos que pasan, los deseos pasajeros? ¿O estamos haciendo la voluntad de Dios? Ahí ya sabremos si permaneceremos para siempre o no. Por eso, hermanos, despojémonos del hombre viejo. Despojémonos del hombre carnal que anda buscando las cosas terrenales, que anda buscando la vanagloria de la vida. Saquémonos esas vestiduras viejas y vistámonos de Cristo, de la forma de ver de Cristo. Que estos ojos, ¿verdad?, no sean de tropiezo para nuestras vidas, sino que aprendamos a poner la mirada en las cosas celestiales. Poner la mente en las cosas celestiales, no en la carne. Por cierto, el apóstol Pablo también nos habla algo muy importante en Romanos capítulo 8, verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué le parece? El ocuparse de la carne es muerte. Si nosotros estamos poniendo la mirada en los deseos terrenales, pasajeros, eso es para muerte. Pero si nos ocupamos de las cosas del Espíritu Santo de Dios, eso es para vida y paz. ¿Qué le parece? Por cierto, el versículo 1 de este mismo capítulo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Gloria al Señor. Amén. ¿Para quiénes no hay ninguna condenación? Para los que no andan conforme a la carne. Para ellos no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los que andan conforme a la carne, sí, están bajo condenación. Los que no se están ocupando del Espíritu están bajo condenación, porque no están en Cristo. ¿Qué le parece? La palabra realmente es muy sencilla, ¿no?, de entender. Simplemente tenemos que prestar atención, ¿no? Cualquiera, dice en Santiago capítulo 4, verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, las Escrituras no dicen en vano que el Señor nos da mayor gracia. Y esto significa, nos da algo más grande de lo que el mundo puede ofrecer, ¿no? Nos da un regalo eterno. Pero el mundo nos puede ofrecer cosas aparentemente lindas, pero son pasajeras. No tenemos que perseguir esas. No tenemos que perseguir lo que el mundo ofrece porque son pasajeras, aunque parecen lindas, parecen deleitosas, pero son pasajeras. El Señor nos da un regalo mayor, nos da mayor gracia. En griego, charity. Nos da un regalo más grande, eterno. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por esto Dios dice, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, ¿no? Los detienes, como que no quiero, no voy a oír a los soberbios. Resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios, hermanos? Son aquellos que creen que pueden vivir bien sin obedecer al Señor. Ellos creen que pueden ser independientes de Dios sin obedecer al Señor. Ay, sí, yo basta que voy a la congregación los domingos y ya soy cristiano, no necesito obedecer a Cristo. Ese es un soberbio. Dice el Señor Jesús en Mateo 11. Vámonos un momentito a Mateo 11. Mateo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús está diciendo, lleva mi yugo. Haz mi trabajo, trabaja conmigo. ¿Sí? Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El trabajo que te estoy ofreciendo es ligero, es fácil. Obedece, sé manso y humilde a lo que te digo. Hermanos, en el mundo hay una imitación de humildad. Sí, ¿por qué digo imitación? Porque es fácil ser humilde delante de los hombres. Basta que usted diga a todo sí, a todo ya, está bien, va a parecer humilde. Pero la verdadera humildad empieza por obedecer al Señor. Porque no nos sirve de nada tener una falsa humildad delante de los hombres, pero no querer obedecer a Cristo. Si el Señor Jesús dice que renunciemos a nuestras vidas en este mundo, pero no queremos obedecer a eso, realmente no somos humildes. Estamos siendo soberbios. Si no queremos llevar el yugo del Señor. Usted sabe lo que es el yugo, ¿verdad? Es una madera que une dos bueyes para que jalen el arado. ¿Sí? Forma una yunta. Los dos bueyes caminan lado a lado y no se pueden separar el uno del otro, ¿verdad? Ese es un yugo. Están trabajando en un campo y el Señor Jesús dice, trabaja en mi campo y trabaja conmigo. Lleva mi yugo sobre ti. Sé manso y humilde. Un buey que sea manso y humilde, que se deje guiar, que se deje llevar por el Señor. Porque una yunta de dos bueyes, imagínese, uno de los bueyes quiere irse al terreno del vecino, quiere arar el campo de al lado y se pone rebelde, ¿no? Y quiere irse para un lado.
Bueno, ahí el agricultor va a tratar de corregir a ese buey. Pero si ese buey es incorregible, si es un rebelde y no quiere trabajar, solamente sirve para hacer un asadito, ¿no? Un churrasco. Háganlo parrillada a ese buey rebelde. Uh-huh. Por eso nosotros tenemos que ser mansos y humildes, obedeciendo las palabras del Señor, porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los que son verdaderamente humildes. Uh-huh. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nótese aquí las dos partes de este versículo. Primero, sométase a Dios. Y segunda parte, resistid al diablo. No podemos aplicar solo una parte de ese versículo. Ya voy a resistir al diablo. Pero sin someterse a Dios, es imposible. Primero, requiere que nos sometamos a la voluntad de Dios. Primero requiere que estemos completamente dispuestos a obedecerle. Uh-huh. Tengamos que renunciar a lo que tengamos que renunciar. Entonces, vamos a poder resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. ¿Verdad? Muchas veces uno quiere resistir al diablo, pero no quiere obedecer al Señor. No va a poder resistir al diablo. No se puede. Es el Señor el que tiene que hacer la obra a través de nosotros. Y esto es a través de la humildad, de la obediencia al Señor. Si el Señor Jesús dice, niéguese a usted mismo, pues niéguese a usted mismo, renuncie a sus deseos. Amén. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son los de doble ánimo? De hecho ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que quieren servir al Señor, están como sirviendo al Señor, pero también están haciendo las cosas del mundo. Su mente está en el reino de los cielos, pero también está en las cosas terrenales. Esos son los de doble ánimo. Esos son como las ondas del mar, ¿verdad? Esos son como los vientos que van de un lado a otro. Ellos no permanecerán para siempre. Por eso, no deben ser de doble ánimo. Porque el que es de doble ánimo, el que tiene su mente en un lado y en el otro, ese es inconstante en todo lo que hace. ¿No? No es un buen mundano y tampoco es un buen cristiano, ¿no? Es un tibio. Es un tibio. Ojalá fueses frío o caliente. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, si hay una persona que ama el mundo, que quiere ser del mundo, bueno, pues no diga que es cristiano. No diga soy cristiano si usted ama el mundo. Arrepiéntase. Porque si usted sigue siendo del mundo, no va a tener vida eterna, no va a tener herencia con Cristo. Como el Señor dice, Él vomitará de su boca a los que son tibios. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo purificamos nuestros corazones? ¿Cuál es la forma de purificar nuestros corazones? El Señor Jesús nos dice, vamos a irnos a Juan capítulo en el capítulo 13 dice
¿Qué les parece? Vamos a leerlo desde el versículo... desde el versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Por eso, dice, porque sabía quién le había de entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. Entonces, cuando el Señor Jesús está lavando los pies de sus discípulos, esta es una figura espiritual, porque los discípulos estaban limpios, estaban limpios, pero como dice en Juan capítulo 15, en el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y por eso el Señor Jesús también nos manda: lávense los unos a los otros, lávense entre ustedes los pies, háblense los unos a los otros con la palabra de Cristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Santiago está diciendo: ustedes pecadores, limpiaos, purificad vuestros corazones. Y esto, por supuesto, no es simplemente oír la palabra, sino obedecerla, ponerla por obra, ponerla en práctica. Entonces, volviendo a Santiago, dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Afligíos, arrepiéntanse. Hermanos, cuando hay una persona que, es esclavo del pecado, ¿no? Y le duele el pecado, le duele pecar, ¿qué hace? Se aflige, le duele. Y entonces ora al Señor. Entonces pide que lo liberte, que lo haga libre, verdaderamente libre. El Señor oye la oración sincera, por supuesto. Entonces lamentad y llorad, afligíos, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Por supuesto, hay otras personas que pecan y ya se han acostumbrado, ¿no? No importa, sí, sigo pecando y voy a seguir pecando y nunca dejaré de pecar. Así que tengo que aprender a vivir con mi pecado. No, esas personas no oran, esas personas no piden libertad y no serán libres. Porque no se lamentan, porque no se humillan, porque ya no les duele pecar. Entonces, recordemos lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8, verso 34. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no hereda del Padre. El que hereda es el libre, el que es hijo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Es decir, el pecado dejará de dominarte. El pecado dejará de esclavizarte. Por supuesto, es necesario que haya llanto, clamor,
lamentar por nuestro pecado, rogarle al Señor que nos lleve a conocer la verdad que nos hace libres. ¿Ven? Dice el verso 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué dice la ley del Señor? ¿Qué dice la ley real del Señor? Vamos a hablar de la ley real, lo que nos ha enseñado Santiago en el anterior capítulo. La ley real de Dios es: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real de Dios. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo verdaderamente, no vamos a estar murmurando contra él, no vamos a estar condenándolo, sino procurando que obedezca la palabra de Cristo para su salvación. Por cierto, aquí Santiago dice: no murmuren los unos contra los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Hermanos, no estamos nosotros llamados a juzgar a las personas. No estamos llamados a juzgar a las personas. Estamos llamados a juzgar las cosas espirituales, como dice el apóstol Pablo, a juzgar las falsas doctrinas, ¿sí? Tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y sabe qué? Estamos llamados a exponer las palabras de Cristo, y dice el Señor Jesús: la palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el tiempo postrero. Pues es verdad que muchas personas se sienten juzgados cuando predicamos la palabra de Cristo. Muchas personas se sienten juzgados, pero simplemente estamos predicando la palabra de Cristo. Entonces el juicio no viene de nosotros, sino se sienten juzgados por la palabra que el Señor ha hablado. Y vamos a ver este versículo en Juan capítulo 12, verso 48. Juan capítulo 12, verso 48. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, sí, es verdad, hermanos. Cuando nosotros predicamos la palabra de Cristo, muchos se sienten juzgados. Pero ese juicio no tiene que salir de nuestra opinión. No tiene que salir de parte nuestra, ¿sí? Sino que sencillamente es la predicación de la palabra. Pero Santiago nos está diciendo que nosotros no estamos puestos para juzgar, como que partiendo de nuestra propia opinión, ¿verdad? No estamos llamados a condenar, mucho menos, ¿verdad? Porque si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Está diciendo prácticamente Santiago lo mismo. La ley es la que juzga. Y en realidad el que juzga es el Señor, ¿sí? Es el Señor a través de su palabra. Muchas veces nos hemos sentido, ¿verdad? Como que bajo juicio, ¿no? Cuando leemos la Biblia, cuando leemos las palabras del Señor, ¿no? Cuando el Señor Jesús nos dice una de esas palabras radicales: no ames tu vida en este mundo, y ¿no? Como que sí, yo estaba buscando amar mi vida en este mundo. Entonces, como que nos está encaminando, ¿no? Nos está encaminando por la senda derecha, por la senda delgada, por el camino verdadero.
Entonces, la ley es la que juzga y en realidad es el Señor quien juzga a través de su palabra. ¿Sí? Bien, entonces en el verso 13 dice, vamos ahora, ¿no? Es como que, veamos, ¿no? Veamos los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿No le ha pasado, hermano o hermana, que de pronto usted hace planes, ¿no? Y de aquí a tal tiempo voy a hacer esto, y sí, después voy a hacer esto otro, ¿no? Y tal cosa y tal cosa. Y si el Señor te llama antes, si partes de este mundo antes, yo creo que muchos ya sabemos, ¿verdad? Que nadie tiene la vida comprada. Cualquier ratito uno parte, ¿verdad? Entonces, no se ande emocionando por planes si el Señor no le ha dicho nada. No se ande haciendo ilusiones. Que tal día voy a viajar a tal lugar y voy a conocer tales lugares, ¿no? Usted no sabe qué puede pasar antes. Si el Señor le ha dicho que va a hacer tal cosa, claro, eso sí, está bajo la voluntad de Dios. Pero si el Señor no le ha dicho nada, hermano, no asegure nada. No dé por hecho. Dice, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, vamos a seguir aquí en esta tierra. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Por eso es importante preguntarle, Señor, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Esto es lo que está en tus planes? Porque si no es algo que está en los planes del Señor, si no es algo que el Señor quiera, ¿para qué lo hacemos? No lo hagamos. No tiene sentido. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es la jactancia? Yo puedo planificar esto, voy a hacer esto, porque yo puedo, porque yo soy capaz, ¿no? Nos empoderamos, ¿no? Y alguno utiliza mal el versículo de Filipenses que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no es la voluntad de Cristo lo que quieren hacer. Esa jactancia es mala. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquel que sabe cuál es la voluntad de Dios y no la hace, le es pecado. El que, conociendo lo que Dios quiere, voluntariamente desobedece al Señor, le es pecado. Y si uno sabe que tiene que esperar, que el Señor le hable, si es su voluntad, y hace otra cosa, pues le es pecado. Una vez más, hermanos, no estamos aquí para servirnos a nosotros mismos, ni para vivir para nosotros mismos. Estamos aquí como esclavos de Cristo para hacer lo que Cristo quiere. Y si Cristo no nos ha dicho algo, pues no lo hagamos, ¿verdad? No lo hagamos. Tengamos temor del Señor. Recordemos las batallas de Israel. Cuando el Señor decía suban a la batalla, pues tenían que subir en ese momento. Pero si el Señor no decía nada, no, ni se muevan. Ni se muevan hasta que el Señor diga algo, si es que Él quiere decir algo. Eso es lo que nos ha enseñado el Señor en el Antiguo Testamento.
Entonces, humillémonos ante el Señor y realmente pues dispongamos nuestra vida para hacer su voluntad, renunciando a nosotros mismos, renunciando a nuestros deseos, renunciando a nuestro yo. Amén. Bien, que el Señor los bendiga, hermanos. Nos encontramos en el próximo capítulo, en el capítulo 5 de Santiago. Y hasta entonces, bendiciones.